Invitación. No, a usted, Francisco, y a toda la teleaudiencia de Mundo, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, a ver, estaba leyendo que la verdad, algunos decían que esta elección, esta segunda vuelta, que por cierto tuvo una tasa de ausentismo bastante importante, era una especie de elegir, leí un artículo donde decían que era una especie de, se referían a una frase de Vargas Llosa con respecto a una elección acá, que era como elegir entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Ninguno de los dos candidatos ha generado entusiasmo y además los dos cuestionados, el vencedor por estos temas de acoso sexual, aparentemente también temas de financiamiento ilegal de su campaña, lo que todavía tiene que resolverse, y por el lado de Figueres, aparentemente unas denuncias de corrupción cuando fue presidente y que finalmente fue archivado, entiendo que por prescripción. Bueno, ¿es así o es que realmente estos dos candidatos despertaron un entusiasmo enorme en los electores? Claro, eso que señala usted, Francisco, es preciso. En efecto, podríamos sintetizar un poco esas elecciones donde el rechazo fue el protagonista en varios sentidos o en varios niveles. No solo el rechazo a una política tradicional, al establishment, a todo lo que significaba ser político en las últimas décadas, también y esto lo personificaba el candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Entonces, todo este rechazo, si lo personificaba una persona que había tenido escándalos de corrupción, eso se reflejó mucho en que la ciudadanía al final no lo apoyó. Y si mirábamos los estudios de opinión pública, los sondeos de intención de voto, en el hecho de los últimos días antes de la veda electoral, seguía saliendo que más de un 60% de las personas lo rechazaban. O sea, era una figura muy impopular la de Figueres. Además que también se veía que el votante, la persona votante de Chávez, uno de los principales motivos era el rechazo a Figueres. Entonces, por otro lado, también Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático tenía estas denuncias de acoso sexual, sanciones que tuvo cuando trabajó en el Banco Mundial, y esto también salió a la prensa, y en los últimos días también escándalos por temas de financiamiento político. Entonces ellos dos no eran muy populares, sin duda Figueres era aún más impopular, y también eso se ve reflejado en que tendencias ya históricas de una ciudadanía que es apática a lo político partidario, específicamente lo político partidario no la está convocando. De acuerdo. Ahora, lo que se decía también de la campaña, que ha sido una campaña donde había mucha polarización, ¿no? Donde mucha gente ha votado en realidad en contra de, ¿no? Y que es algo que, claro, está pasando en muchos países, pero que llama la atención en Costa Rica, porque Costa Rica es un país que tradicionalmente siempre se ha destacado por su buen nivel democrático. Es más, cuando se hacen todos los estudios, Costa Rica y Uruguay son los dos países de América Latina que tienen pues un buen nivel democrático. Sin embargo, seguramente por la crisis, en fin, se ha llegado a un punto en que ya también se ha alcanzado un grado de polarización y de hartazgo de la población, ¿no? Exacto. Sí, aquí hay varios puntos de cara a entender las dinámicas electorales costarricenses. Hay una polarización que podemos decir una polarización en las élites y otra polarización en la ciudadanía, que no necesariamente es lo mismo. Si recordamos, hace 4 años, las elecciones pasadas, donde fue un tema mucho más coyuntural y mucho más que más dividió a la sociedad, ahí había una polarización más fuerte que en estas elecciones por parte de la ciudadanía, me parece. Esto todavía son hipótesis y conclusiones exploratorias, porque esto lo vamos a hacer más con los sondeos o los estudios de opinión pública postelectorales. Pero la polarización en el sentido de una ruptura tajante no la veíamos tanto en estas elecciones de parte de la ciudadanía. Lo que se veía muy presente es una apatía de lo político. Y eso es interesante porque, como usted también lo señaló, los diversos estudios de opinión pública ponen a que la ciudadanía costarricense
todavía tiene un alto apoyo a la democracia en abstracto. La típica pregunta churchilliana, si la democracia, a pesar de que es o no una buena forma de gobierno, es mejor que el resto, hay un 70% por alrededor de un apoyo a la ciudadanía. Pero también, si uno mira estos estudios, la satisfacción con la democracia, lo que sea que signifique la democracia para gran parte de la ciudadanía, no lo está cumpliendo, no llega ni un 20%, 25% por ahí. Entonces podemos ver que este contrafrente, un apoyo a la democracia, pero una insatisfacción, o sea, un déficit democrático, es el contexto al que llegamos en estas elecciones. Más que polarización de la ciudadanía en ciertos temas, pues siempre vamos a tener clivajes que son estos que nos movilizan en elecciones, es parte de la política, pero ya algo más de radicalización no se ha visto, no se vio como hace 4 años, pero está por verse y esas conclusiones son exploratorias porque necesitamos los estudios postelectorales. De acuerdo. Ahora, yendo al presidente electo, Rodrigo Chávez, ha sido descrito como un populista, como una persona más que se presentó antisistema, a pesar de que él es un economista del Banco Mundial, ¿no? Que efectivamente hasta que tuvo este problema del acoso sexual, pero es un tipo visto así, con frases durante la campaña muy duras, e incluso habló un momento dado de un tsunami para acabar con los viejos, los de siempre, incluso se refirió a un diario, La Nación, al Canal 7 de allá, como diciendo que también tenían que ser barridos por el tsunami. O sea, un discurso bien agresivo y que hace temer un poco, ¿y qué va a venir ahora, no? O sea, con él, a pesar de que entiendo que en su discurso de agradecimiento fue obviamente más tranquilo, pero sí él tiene un discurso, por lo que he podido leer, digamos, un poco preocupante, ¿no? Claro, sí, en su campaña, en su discurso, vimos rasgos de antisistema, desafío al status quo, al establishment. Él se posicionó mucho como que él no era de parte del resto, que sí son unos corruptos que han estado ahí, que tienen estas pensiones de lujo. Él sí se hizo esta división de antagonismo fuerte. También, perdón, otra característica que vimos, disculpen, listo, fue que atacó a ciertas instituciones de control, como el Tribunal Supremo de Elecciones. No solo él, pero una figura muy mediática, que incluso es algo que implica en parte el éxito que tuvo, que fue Pilar Cisneros, una periodista que lo acompañó y que ahora es diputada por este partido. Atacaron un poco el Tribunal Supremo de Elecciones, si bien después ya en la segunda vuelta bajaron un poco a eso, sí estuvo presente, y también un eslogan que decían de prensa canalla, atacando la libertad de expresión. Entonces sí vimos estos rasgos de antisistemas, populistas un poco, porque él también en su discurso dijo que, si va a hacer más uso del referéndum, este uso publicitario, desvirtuando lo que son mecanismos de democracia directa para pasar las decisiones que no van a hacer en la Asamblea Legislativa, sino apelando directamente al pueblo. Entonces sí vimos estos rasgos. Ahora bien, en el discurso ya cuando aceptó que fue él el que ganó las elecciones, sí bajó un poco este tipo de ataques y de un discurso más de tender puentes, de que ya aquí no hay banderas, porque al ser un partido que se inscribió en el 2018 y muy reciente, él no tiene un equipo que se le reconozca. Entonces va a tener que buscar cómo formar equipo en un mes. El 8 de mayo asume el Poder Ejecutivo funciones, entonces él tiene que buscar cómo armar equipo en unas semanas, que es un reto que también tiene. Claro, y además, efectivamente, hablando de la Asamblea, pues ahí no va a tener mayoría, está muy lejos de eso. Entiendo que ha suscrito una especie de acuerdo ya con un partido evangélico, una cosa por el estilo. Él, entiendo que es muy católico, es muy conservador, parece que está en contra del aborto, está en contra también del matrimonio gay, por lo que he podido leer por ahí. O sea, es una persona que... y algunos lo han comparado a algunas frases de Donald, digamos, como una especie de Donald Trump, ¿no? O sea, sería un populista no de izquierda, sino de derecha. Podría ser una especie de Bukele, de alguna manera, si es que lo que se ha podido ver hasta ahora, se confirma, ¿no?
Pero sí, ahora lo que queda por verse es cómo él va a enfrentar el reto de gobernabilidad que tiene nuestra asamblea, nuestro Congreso, que se denomina Asamblea Legislativa, está conformada por 57 personas diputadas y de esas 57 su partido solo tiene 10. Ya nuestros congresos, tenemos ya varios años en que nuestros congresos están formados por minorías y ya él es una bancada muy pequeña, entonces él tiene que obligarse a negociar y ese va a ser un reto porque su discurso fue muy contestatario con respecto a las otras, a todo lo que significaba el establishment y los otros políticos. Incluso el partido contrincante Liberación Nacional, que tiene 19 curules, a diferencia del que tiene 10. Entonces, estos retos de gobernabilidad, ellos van a tener que enfrentar una bancada muy pequeña en un contexto, esto tal vez es importante mencionarlo, el presidencialismo en Costa Rica es débil a nivel comparativo. O sea, si viéramos formalmente los poderes del presidente, por ejemplo, el poder de legislar es mucho menor que en comparación a Argentina, donde existe, por ejemplo, la figura de decreto ley, en Costa Rica no existe. Entonces, muchos de los grandes acuerdos tienen que sí o sí pasar por la Asamblea Legislativa. Eso lo va a obligar a tener que negociar. Entonces es un reto de gobernabilidad que va a tener en un contexto donde estamos en un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una serie de legislación que no necesariamente tienden a ser muy populares. Él prometió no bajar, no subir impuestos, pero es un Estado que gasta más de lo que recauda. Entonces hay un problema también ahí financiero. Estamos saliendo apenas de una pandemia que nos afectó a todos económicamente, un desempleo que está como por un 13%, entonces hay retos económicos que va a tener que enfrentar con una bancada de ellos, por ejemplo. De acuerdo, y por eso es que él hizo alusión a la posibilidad de gobernar con referendos, plebiscitos, para hacer pasar sus propuestas, ¿no? Y además, respecto al tema económico, estaba leyendo también que Costa Rica, claro, tiene problemas de deuda, en fin, y está con una anotación, por las agencias de notación, con una letra B. O sea, realmente está, si comparamos a Perú, que está todavía en 3B, está en una situación bastante complicada por ahí, ¿no? O sea, tiene un problema financiero muy grande, ¿no? Exacto, sí, es un problema. Ya se ha logrado, o sea, por eso se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de servicio ampliado, si no me equivoco, y eso está amarrado, por decirlo de algún modo, a que se pasen cierta legislación en el Congreso, como es impuestos a casas de lujo, impuestos a la lotería, también quería... bueno, ya se acaba de pasar una reforma en empleo público, al nuevo gobierno le va a tocar reglamentar esta legislación y ver cómo la implementa. Entonces va a enfrentar estos retos económicos. También el desempleo es otro problema. Y él ha prometido, porque algo que ha sido mucha parte del discurso de Rodrigo Chávez, es prometer que él va a bajar el costo de la vida. Él incluso le han señalado que si bien él no tiene la mayoría en el Congreso, muchas cosas las puede hacer por decreto, que cosas que se hicieron por medio del decreto, entonces él puede derogar esos decretos. No ha dicho cuáles todavía, y eso estará por verse en estas semanas. Incluso ya hoy dio una conferencia de prensa hace unas horas y ya ahí sí señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario continúa. O sea, ya se está moviendo más hacia el centro en su discurso. De acuerdo. Y, eso está por ver. De acuerdo. Y aparte de este partido evangélico, que no sé qué cosa es, ya tiene acercamientos con otros partidos. Claro, es un poco pronto, ¿no? Pero ya, digamos, algunos se han acercado y ya tiene la posibilidad de alguna alianza aparte de este partido evangélico. Claro, eso que señala Francisco es importante porque hubo bastante ausencia de coaliciones electorales para la segunda vuelta. Los partidos que van a asumir el 1 de mayo en el Congreso, ninguno de ellos dijo que iba a aliarse con ninguno de los dos, ni con Liberación Nacional, ni con el Partido de Progreso Social Democrático. Rodrigo Chávez recibió apoyos minoritarios de personas y de partidos, de personas principalmente que compitieron en la primera ronda. Recordemos que nosotros compitieron 25 personas candidatas, fue un montón, la oferta electoral fue muy amplia, y de esos unos pocos le dieron un apoyo, pero un apoyo menor, en el sentido de que
ni un 1% de las personas habían apoyado el resalto de la persona de Natalia Díaz. Con el tema de los evangélicos, no, el partido que está actualmente, que se llama Nueva República, el que va a asumir, que es el que se posiciona a sí mismo como un partido neopentecostal, ya señaló que no, que iban a hacer su rol de oposición. Él, Rodrigo Chávez, lo que fue con unos pastores e hizo un acuerdo y dijo que entonces él sacó otra vez el tema de la ideología de género. Él se posicionó en contra del aborto y señaló que iba a dar algunos ministerios a algún sector del evangelismo, pero eso está muy difuso y estará ahora por verse. De acuerdo. Y una última pregunta. El tema de ustedes, bueno, son vecinos de Nicaragua y entiendo que hay una gran cantidad de nicaragüenses ahora en Costa Rica. Vi unas cifras de 100.000 refugiados, pero que total había unos 500.000 más o menos, no sé si es así, usted me va a corregir, 500.000 nicaragüenses ya en Costa Rica. Dicho sea de paso, en Costa Rica, ¿cuántos habitantes son? 5,5 millones de personas. Ya, o sea que 500.000 o un poco más representa una cifra interesante. ¿Cómo están haciendo con ese flujo de refugiados? Y además también he visto que Estados Unidos han tenido una reunión con Estados Unidos para ver también el tema de la migración hacia Estados Unidos. ¿Cómo están administrando ese tema en Costa Rica? Claro, migración nicaragüense por muchos años siempre ha existido. Los nicaragüenses por razones económicas suelen migrar mucho, es la principal población migrante que tenemos en Costa Rica desde el 2018 que se empezó a deteriorarse aún más el Estado de Derecho y la democracia. En Nicaragua aumentó la cantidad de población nicaragüense y refugiados y continúa aumentando, y eso también es un problema y un desafío porque los gobiernos tienen que dar las condiciones humanitarias para que las personas estén habitando como corresponde en el territorio. El dato de la cantidad no lo preciso ahora mismo, pero sí sé que ha aumentado desde el 2018 con bastante, y también ha aumentado la solicitud de refugio, que también eso es algo que suma más, que es distinto a solo migrar para buscar otras condiciones de vida. Ya en estatus de refugiado, eso sí se ha aumentado desde el 2018. Claro, y 2018 recordó al público que fue el año en que se produjeron protestas muy importantes allí en Nicaragua, que fueron reprimidas brutalmente y inició un poco el descenso actual hacia un régimen cada vez más cerrado y autoritario. Muy bien, muy bien, gracias por estas precisiones. Vamos a ver cómo le va al nuevo presidente, si logra formar coaliciones, en fin.